Estamos entonces hoy a 25 de febrero de 2025 en Biomatemáticas 2. Y ya estamos hablando de lo que es la derivada de una función. F de x. La derivada de una función f de x se define de la manera más simple como f' de x. Ya nos podemos ir, ¿no? Apenas estamos empezando. Pero ¿qué es esa cosa de f' de x? Bueno, así como decimos que f de x es igual a y, pues podemos decir que una igualdad ahí. F' de x sería, no tengo que repetir la f, no, la f' de x, si f de x es y, f' de x es y'. Pero ¿qué caramba es eso? Y', para no escribir toda la probabilidad de arriba, es la pendiente de la. Es más, aquí voy a tener que repetir otra vez f' de x, no voy a escribir la y'. No voy a escribir la y', sería más comprensible. F' de x es la pendiente de la tangente, de la línea tangente. Lo voy a poner acá en x. X. ¿Qué es una función? Vamos a dibujar en general, hacer la representación gráfica de la función, donde tenemos que en el eje de horizontal están los valores numéricos de x. Esta x es siempre lo mismo, que es los valores numéricos en el eje de x de la gráfica de la función, donde está a cada x, para que sea una función corresponde un valor en y, donde tenemos también los valores numéricos de y. Y para un valor de x habrá un valor en y. Cuando x vale 0, supongamos que y vale 0. Cuando x vale 1, y vale 2. Cuando x vale 2, y vale 3, vamos a decir. Cuando x vale 3, y vale 5. Cuando x vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y igual que está 9, pongamos aquí el 10. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí llego hasta 8. Cuando x vale 4, y vale, imaginemos, 8.
Cuando x vale 5, y vale 7. Cuando x vale 6, y vale digamos 8. Cuando x vale 7, y vale 7 y medio. Cuando x vale 8, y vale 5 y medio. Cuando x vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí me toca muy fea. Tendría que ser 7. Ahí está. 8. Lo pongamos por acá. Y el 9. Y cuando x vale 9, y vale esto. Y cuando x vale 10, y vale esto. Es una función. Porque para cada valor de x hay un valor de y. Si yo quiero juntar aquí los puntos, las crucecitas, pues tendría que ser algo así. Más o menos. Ahí está. Parece una montaña. Y eso es una función. Por supuesto decimos que aquí la función f de x no es lineal. Y hay diferentes regiones. Aquí la función es creciente. Aquí la función es decreciente. Acá vuelve a ser creciente. Acá vuelve a ser decreciente. Y aquí vuelve a ser creciente. O sea, a diferencia de una función, nuestra famosa función, vamos a ponerla. Y igual a x cuadrada, esta dibuja, a diferencia de esta, x, y, esto dibuja una parábola, donde solamente hay una parte que es decreciente, una parte creciente, pero en este caso ambas, tanto esta como esta, son no lineales. Pero hay una diferencia importante en estas dos, que mientras que esta tiene una zona decreciente, esta tiene una creciente, entonces esta tiene crece, decrece, crece, decrece, crece. Tiene muchas curvas. Y así podemos encontrar funciones reales. Ahora, ¿cuál sería la derivada de esta función? O más interesante, ¿cuál sería la derivada de esta función? Voy a poner aquí, para fines de entenderlo mejor, una gráfica de una función que voy a inventar, pero lo que no voy a inventar es el sistema de graficación. Porque para poder ver más claramente que es una derivada de una función cualquiera, sea algo relativamente simple como una parábola o algo más complejo como aquello, ¿cuál sería la forma alfanumérica de aquella función? En 3 palabras, C parábola. En otras palabras, no me interesa. Podría ser interesante, podría ser necesario conocer la función de esta función. Una función en la cual los valores de y cambian cuando cambia x, y por eso hay una función entre x y y representado de esta manera gráfica. Podríamos tal vez hacer la tabla, más aquí podemos hacer la tabla con estos valores que pinté arbitrariamente, si no podemos cubrirlo en el momento. Podríamos hacer la versión tabular, así rápidamente, x, y.
Y nada más para ponerlo como ejemplo, dijimos cuando x vale 0, y vale 0. Cuando x vale 1, dijimos que y vale 3. Cuando x vale 3, y vale 5. 3, no, cuando x vale 2. Cuando x vale 1, y vale... Será porque no hay movidos. Se va a comer la función. ¡Ah! No. No como mis. Bueno, sí, cuando era niño, me acuerdo que en la escuela rascaba yo la pared y me comía y eso a la pared. Yo he tenido déficit en clase, yo creo un poco. No es nada raro, es muy común que los niños coman eso. ¿Qué tan sano es? No sé, depende del queso. 2. A lo mejor sería tomar más leche, crema, y no andas comiendo las paredes de las casas. Pues cuando x vale 1, dijimos que y vale 2. Cuando x vale 3, y vale 3. Cuando x vale 1, y vale 2. Cuando x vale 2, y vale 3. Si no, aquí está 3. Cuando x vale 3, y vale 5. Aquí ya lo que vemos es que mientras tenemos una pendiente, bueno, aquí la pendiente no es la palabra. ¿Cuál será la pendiente entre el primero y el segundo punto? Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Es 2, porque sería 2 entre 1, 2. En esta parte la pendiente es 2. Entre el punto 1 y el punto 2. El tercer punto, 2, 3. ¿Cuál es la pendiente entre el tercer punto y el segundo punto de esta función? 3 menos 2, 1. 2 menos 1, 1. La pendiente aquí sería 1. Pero el dibujo, la versión gráfica de la función, no sería lo que podemos llamar un polígono. ¿Qué es un polígono? Un polígono. Quizá le podemos llamar también un polilátero. Entonces lo entenderíamos mejor, aunque habían visto esta palabra escrita antes en algún lado o la habían escuchado. Un polilátero. Los venden en la tienda de la esquina. En la papelería. Nada más se los venden como polígonos. Son las figuras con el polígono más simple, ¿cuál es? El más pequeño. El triángulo. ¿Sí? Un triángulo tiene... ¿Qué tiene? No es cierto. Tiene 3 ángulos, lo estás diciendo. Triángulo tiene 3 ángulos. Si me refiero a los ángulos, se debería llamar triángulo. Si me refiero a los lados, trilátero. No sé por qué a los matemáticos les encanta hacer bolas a la gente. De plano usando unas palabras que tienen significados diferentes para expresar la idea. Sí, es cierto, es lo mismo. El triángulo, ahí está. Se llama triángulo porque nos referimos a los 3 ángulos que juntan, donde se cruzan o se juntan las 3 líneas rectas. Un polígono es realmente un polilátero si lo que está juntando son un número de líneas rectas que se juntan o se cruzan. ¿Por qué? Porque si yo me refiriera a un polígono, yo podría dibujar ese polígono y diría que también es un triángulo, porque son 3 líneas curvas que se juntan en 3 puntos, por ya pares, vamos a decir. ¿Cuántos ángulos hay aquí en las uniones de las líneas no rectas? 1, 2, 3. También es un triángulo. Pero no sería un polilátero porque no tiene solamente un lado, sino porque
porque las líneas son curvas. Esto sería más un trilátero porque tiene 3 lados. Tiene 3 líneas rectas que se juntan. Ahora, ¿por qué digo que cuando estaba yo juntando o calculando las pendientes entre puntos de esta función, ¿por qué mencioné un polígono? Porque el hecho de que yo me refiera a la pendiente se refiere a la línea recta que se traza entre 2 puntos. Entre 2 puntos puedo trazar una línea recta e infinito número de líneas curvas o no rectas. Tengo un punto aquí, tengo un punto acá, y entre ellas voy a trazar, para ser seguro que esté en la recta, voy a usar mi regla, y entre estas trazo una línea recta. ¿Puedo trazar otra línea recta? No, solo una entre cada par de puntos en el universo. ¿Cuántas líneas curvas puedo trazar? Las que se me ocurran. Y a las que no también. O sea, es infinito. Llamé aquí polígono porque realmente si lo que calculo es la pendiente entre pares de puntos, estoy trazando y para eso voy a usar como otro gis, que sea gis anaranjado. Realmente estaría trazando esta línea. Bueno, aquí el problema es que el pizarrón está medio liso, entonces el gis no se adhiere bien. Ahí está. Es una línea recta entre el punto 1 y el punto 2. Entre el punto 2 y el punto 3 tengo esta línea recta. Entre el punto 3 y el punto 4 tengo esta línea recta. Es lo mismo que yo dibuje líneas no rectas a líneas rectas. No. Cuando dibujo líneas rectas, lo que estoy haciendo es el equivalente a los lados de un polígono, solo que se tendría muchas más caras y además con ángulos distintos, donde se juntan cada par de líneas. O sea, cada par de puntos, no, cada par de líneas en un punto, perdón, ustedes no ponen. Cada par de líneas en un punto. En cada unión de cada par de líneas hay un ángulo. Entonces estaría trazando un polígono, solo que sea un polígono a diferencia de ángulo, que puede tener lados de magnitudes iguales, entonces estaremos hablando de polígonos regulares o poliláteros regulares. Aquí tendría yo un polígono o un polilátero muy irregular, que por cierto lo vamos a retomar más adelante. Este concepto no se aparece aquí nada más porque no tenía yo otra cosa que decir. No, mejor sigo por eso, pero va a salir más adelante. Ok. Entonces, ¿qué? Y una línea recta tiene una pendiente o inclinación, sobre todo si la trazamos en un sistema de referencia como un sistema cartesiano. ¿Qué es eso? Aquí voy a trazar otro sistema cartesiano y voy a volver a hacer el sistema amarillo. No es lo mismo que trace yo líneas rectas en el sistema cartesiano de los puntos que arbitrariamente representé yo en esta función a que trace líneas curvas como lo hice originalmente. Tracé una línea curva entre el punto 1 y el punto 2. Voy a tratar de trazarla aquí otra vez, que sería una línea curva, porque yo asumo que lo que estoy trazando aquí es una función, en las palabras, una línea continua, o algo que puedo representar mediante una línea continua, cuyo trazo no me dibuja una línea recta entre pares de puntos, sino una infinidad de puntos que se van juntando con inclinaciones variables en cada punto. Es decir, no hay pendientes, lo que son derivadas. La pendiente existe entre 2 puntos. La derivada existe en cada punto de una función. Incluso si fuera una función lineal o recta, lo que sucede es que la derivada en esa función lineal recta es... ¿quién está muriendo?
traes el cubrebocas. Cuando temas te quitaremos el cubrebocas para saber quién eres. Cuídate esa. Que no sea contra el Papa, por favor. Tamalito. ¿Es papa o tamal? A lo mejor tamal de papa. Bueno, me llevo bien con él, somos colegas, somos químicos. El papa es químico, tiene una licenciatura en química, tuvo en la Universidad de Buenos Aires. Yo no estudié la historia química, mi licenciatura es en biología, pero mi doctorado lo hice en el departamento de química de la SB. Sería un doctorado en química. Ok. Regresamos a las biomatemáticas. Bien. Entonces, yo aquí estoy asumiendo que cada punto se junta trazando una línea curva y no una línea recta. En una línea recta podemos decir que está formada por infinidad de número de puntos, uno tras otro, pero como si fuera en filita escolar de primaria. O sea, todos en nivel. No como la fila en la taquilla para comprar los boletos a no sé qué. Ahí van todos. Como la función que está ahí. Me choca. A mí me gustan las filas de. Ok. Vamos a pasar entonces aquí otro sistema cartesiano. Lo voy a continuar hasta abajo si es que me permite la licitud o lo que empezaron. Sí, ya quedó bien. Y me voy a ir hasta donde acaba la superficie verde del pizarrón. Hasta allá. Ok. Y voy a trazar para hacerlo de aquí para acá, a partir del 10. Déjame ver. Sí. Aquí. Horizontal sería el eje de X. Yo soy un sistema cartesiano y ¿qué voy a...? Esta sería el eje de las abscisas o el eje de X. Este sería el eje de Y. ¿Cómo imaginan que voy a dibujar la función? La gráfica de la función. Es una línea continua. Una función continua incluso. Una función continua. ¿Qué significa continua? Que no tiene límites, al menos no límites removibles ni límites trasladables. O sea, no está cortada en ningún lado, todos los valores están definidos. Todos los valores se pueden conocer de Y para cada X. Recordando lo que repasamos al principio del curso, una función tiene límite removible cuando falta un valor en medio de una línea de gráfica de la gráfica de una función. Este le llamamos un hoyo o límite removible de la función. O quizá porque de repente pum, brinca sin que estén juntas las líneas. Eso pues, sería un límite trasladable. Creemos que podemos mover horizontalmente o verticalmente algunas de las líneas para que se junten y se convierta de una función discontinua a una función continua. Aquí me voy a permitir dibujar una función continua, pero voy a hacer aquí otra cosa que inicialmente creo que los va a confundir. Ahí está. ¿Sí? O es por mi la óptica de mis anteojos, estaba yo viendo la regla como si fuera una línea no recta, y no es por la óptica de mis anteojos. Más como son multifocales, de arriba son para ver de lejos y de abajo son para ver de cerca. Entonces, de repente veo cosas como no son en la realidad, pero es cosa de la cuestión de mi edad. A partir de los 40 años uno empieza a presentar una vida cansada o presbicia. Entonces decía además que ya no, me falta brazo, ya de cerca no puedes enfocar. Entonces ya me quedé desde hace 20 años. Desde entonces son un poco.
bifocales. Antes eran los que inventó Benjamin Franklin, los bifocales. Los inventó Benjamin Franklin. O sea, la parte de arriba era para ver, o esto los venden. Son más baratos que los bifocales. Pasa que en los bifocales, en medio se ve una línea horizontal. ¿Los han visto? ¿Han visto gente ya de viejitos como yo? Que en sus lentes, en medio de cada lente hay una línea, se nota una línea horizontal. Sí, porque de hecho son dos lentes en cada aro. Los lentes de arriba son para ver de lejos y los lentes de abajo son para ver de cerca, para poder leer. Esto es para que cuando la gente me diga, mamona, como yo, ¿qué dirá? Sí, estoy viejo y qué dirá. Soy boomer. Ahí tengo mi mensaje en la PAM. Ya viajo gratis en metro. En el Metrobús todavía no, ahí sí todavía tengo que pagar. Hasta que cumpla, a partir de los 70 años también no pagas. Espero llegar a no pagar el Metrobús. Aquí no se ve la línea recta, ¿verdad? No. Porque la forma en la que hacen estos lentes es que la inclinación va poco a poco. Es una línea continua. Diríamos que es una función continua. En cambio, en los bifocales tenemos dos funciones. Donde va la inclinación en un sentido, pero en el lente de arriba, y luego cambia bruscamente en el lente de abajo. Entonces, hasta ahí se aplica esto. Cuando hacen los anteojos para la gente, sí, estos son más caros, pero no hay problema, me pagan la UAM. Se llaman prestaciones laborales. Para eso se hacen las huelgas. Para solicitar más beneficios laborales. Porque nadie le regala a nadie cuando trabaja. Las prestaciones, los derechos laborales se han ganado a base de huelga. No, pero antes, a base de esa. Los mártires de Chicago, los mártires de Río Blanco. Eran trabajadores que se querían más derechos, patrones les mandaban guardias blancas. Si le damos algo, pues se ganaban derechos. Por eso es que hay que defenderlos. Bueno, después del movimiento social, regresemos a las matemáticas. Pero para que veamos dónde se aplican mucho. Ahora, finalmente, ¿qué hice aquí? ¿Una función discontinua? No. Arriba tengo abscisas y ordenadas. Voy a graficar una función x y y. Los valores de y dependen de los valores de x. ¿Correcto? Sí. Bien. ¿Y abajo? ¿Como el baturo nomás por joder? No. Aquí tengo aquí tengo x. ¿O no? ¿Saben qué sí lo voy a hacer? No, sí, x porque x es la misma. Esta x de aquí es de esta misma x de acá. La variable independiente es la misma. Pero aquí de donde corté la línea vertical del eje de y, de aquí donde empieza esta línea aquí abajo, hasta acá, ya no es y. Es y', la derivada. Entonces, ¿qué carajas? Voy a dibujar aquí una función. Y para que no se confunda mi sistema cartesiano, la voy a dibujar en naranja. Empieza en valores de x igual a 0. Podría tener valores negativos en y, pero para no complicarnos más la existencia el día de hoy, voy a empezar en x igual a 0. La función es un fenómeno que se describe a partir de valores de 0. Por ejemplo, imaginemos que vamos a medir cantidad de materia. Masa en un reactor. Materia. Ponemos ahí los reactivos. Y podemos empezar desde que el reactor está vacío. Cero, no tiene nada. Cuando le pongo la primera cantidad de reactivo, entonces ya tiene algún valor de materia.
Y si es un reactor, quiere decir que se va a llevar a cabo una reacción química, o una reacción bioquímica, una reacción de transformación de materia, un fenómeno químico. Antes de que yo lo ponga, está vacío, tiene 0. No le he puesto el reactivo. Imaginemos que lo que va a producirse aquí, las Y son los productos, la materia en la que se transforma el reactivo original, para ver una transformación de materia. Puede ser una reacción inorgánica, puede ser una reacción orgánica, puede ser una reacción biológica, una reacción donde lo que están transformando son biomoléculas por algunos factores que se están sucediendo. Puede suceder que se suba la temperatura, que baje la temperatura, que aumente la presión, disminuya la presión, que haya enzima o que no haya enzima, encima o debajo, no, enzima como catalizador biológico. Entonces, pongo la primera cantidad de activo, no, primero hay 0, nada, ahí está. Y luego pongo una primera cantidad y empieza a producirse en manera no lineal, o sea, no es una línea recta, empieza a producirse producto. Hasta que pues ya no sigue aumentando la cantidad de producto. Yo sigo agregando reactivo, pero aunque sigo agregando reactivo, pues resulta que la cantidad de producto empieza a bajar. Hasta que de repente imaginemos que esto va así. Lo que veo es que es una gráfica de una línea que no presenta una línea recta. Por lo tanto, es una función no lineal como la que dibujo aquí, regiones crecientes, decrecientes. Por lo tanto, no hay pendientes como tales. Pero si había que, yo podría, como hay líneas curvas, yo puedo trazar tangentes a cada punto de la función. Vamos a usar la regla para ver cómo se ven las pendientes. Primero es 0. Luego empieza a aumentar. Voy a poner aquí el 5 de la regla para empezar. Vamos a empezar para que llegue hasta allá. Aquí el 5 centímetros. Y entonces, ¿qué sucede? Esto sería la inclinación en cada punto de la función. Hasta aquí, donde empieza en x0 y es 0, es 0. La inclinación de la regla. El ángulo es 0. Y aquí empieza a aumentar la inclinación. El ángulo respecto a la horizontal va aumentando. Luego aumenta más, aumenta más, aumenta más. Estoy tratando de no cambiar el 5 de aquí, donde se cruzó, donde está en el 0 de la gráfica. ¿Y aquí qué sucede? Bueno, voy a tener que bajar. Y una inclinación casi de 90 grados. Pero luego, ¿qué sucede? Empieza a disminuir. Ahí se me puso un tornillo. Y luego aquí, ¿qué pasa? La inclinación, el ángulo ahora es negativo. Hasta que llega aquí, y aquí, ¿qué hay? Algo parecido a lo que dibujé aquí. Una unión entre dos líneas curvas, solo que una es, digamos, de esta manera y la otra es así. O sea, esto le llamamos, a Eastman le llamamos, que para acá no. Le nombramos, eso tiene nombre. Esto se llama, este punto de aquí, donde tenemos un ángulo, se llama esquina. Es una esquina. Puede haber esquinas entre líneas no rectas. Y luego, ¿qué sucede? Estamos por aquí, vuelve a aumentar.
y luego vuelve a bajar y sigue y sigue. Es decir, la inclinación de la regla, que la regla sería la tangente en cada punto, va cambiando. Vamos a ver. Yo lo que voy a hacer entonces es, lo voy a hacer con otro color, con el verde. La inclinación de la regla es la tangente. Si es la tangente, entonces es la derivada. ¿Cuál es el valor de la inclinación cuando x igual a 0? O de la inclinación de la regla. 0. ¿Cuál es la inclinación aquí, en la parte más alta de la raya? 0. Déjenme ver. No, lo voy a hacer así. Como si me vaya poniendo en x con la regla. Al llegar aquí, horizontal, no, mejor así. 0. 0. Luego, hay un pequeño problema. Vamos a venir a la de acá. ¿Cuál es la inclinación? 0. 0. ¿Cuál es la inclinación aquí? Aquí, en este valor donde empieza a subir. 0 también. 0. Luego vuelvo a tener lo mismo acá. En cada cúspide de la curva, o en cada, llamémoslo, de valle de la curva de una función, la pendiente de la tangente, la inclinación de la tangente es 0. Entonces acá tengo otro 0. Y acá no, ahí no llega a 0. O a lo mejor sí, aquí, donde casi acaba todo, es 0. Podemos, llamemos esos puntos x igual a b, y igual a d, y igual a f, y tendríamos b, d, y, no, que y, f. F sería y igual a h, y igual a k, y igual a m. Como se dan cuenta, le salté letras. Este vamos a llamar león porque es el origen. Luego tendríamos, por ejemplo, y igual a b, luego seguiría la c. Vamos a ponerlo aquí, c. Y igual a d, aquí la curva de la d quedó medio horrible, está d. Aquí sería f, no que no, a b, c, d, e, perdón, e, f, aquí sería G, H, aquí sería I, me comí la J, bueno, ya ni modo, K y L, es que la J era el baile español. Podemos identificar rápidamente la inclinación de la regla o tangente a la curva, donde tenemos
cuando cambia de ir creciente en curva a decreciente en curva. O cuando va de decreciente en curva a creciente en curva. ¿Eh? Y ahí sabemos que en cualquiera de estos, la tangente o la inclinación de la regla es 0 grados. Por lo tanto, la derivada es 0. Si esta es la gráfica de la derivada de y, entonces aquí, ¿cuánto vale la derivada? 0. ¿Cuánto vale la derivada aquí? 0. Acá, 0. Aquí, 0 y aquí, 0. Recordemos, la derivada de la inclinación de la tangente en cada punto de la función. Siguiente paso. Tengo A, C, E, G, I y L. ¿Cuál sería la inclinación o la derivada de Y cuando X es igual a A? ¿Cómo está la pendiente, digamos? Esta es A, estaría por aquí. Ah, pues ahí está. Es casi vertical, ¿no? Es casi 1. Es casi 1. O 90 grados. Uno lo que estaba yo pensando en pi radianes. Recuerden que podemos medir los ángulos en grados o en pi radianes. Bueno, aquí sería 1. Podemos comenzar a poner en la gráfica de la derivada de esa función, podemos poner a lo mejor una escala un tanto arbitraria, donde aquí sería 1, aquí sería menos 1, aquí sería 0.5, aquí sería menos 0.5. Aquí sería menos y'. Aquí es más 1 y aquí es menos 1. No conozco la versión alfanumérica de esta función. No me importa. Tengo la representación gráfica. No necesito ni la tabla. Porque lo que me interesa no son los valores de y en cada x, sino la inclinación de la línea tangente en cada punto y, x o xy de la función. No me interesa la función, me interesa la inclinación de la curva de la línea que va cambiando. Sube, baja, y el viejito la trabaja, eso yo. Y trabajemos entonces. ¿Cuánto vale aquí entonces la derivada en A? Vamos a ver. Cuando x es igual a A, aquí estaría el valor de A. Esto es A. Aquí sería el valor de en C. El valor en C. Luego sigue E, aproximadamente aquí. E, luego tengo G. Y acá L. Ahora, como con esto he estado poniendo los valores de X, con el X verde pueden tener que usar otro X, que es el X azul. Y ya se me acabaron los X's. Que bueno, son 4 cosas que voy a poner aquí. ¿Cuál es el valor de? Ahora tenemos el valor de cuando X es 0, Y es 0 en el origen. Tenemos los valores cuando la derivada o la inclinación de la tangente en estos puntos X igual a B, F, H, K y M, la derivada vale 0. 0. ¿Cuál es la inclinación cuando x es igual a A? Pues es casi 1. Ahí está. ¿Cuánto es la inclinación cuando x es igual a C? Pues hacia aquí, y la inclinación A no es 1, no es vertical, tampoco es 0, no es horizontal, pero tampoco es positiva.
¿Cómo es? Negativa menor a 1, como 45 grados más o menos, ¿no? Sería 0.5. Pero negativo sería entonces cuando x es igual a c, estaría por aquí el valor de la derivada. Luego me voy a saltar la b. Tenemos el valor en e, la inclinación que es por aquí, y como es, vuelve a ser casi 1. Cuando x igual a e, está por acá. Cuando x igual a g, está como por acá. No son 45 grados, son como 60 viniendo de acá, porque es negativo. Sería viniendo de la izquierda. Puedo medir aquí, es decir, no me conviene medir de 0 hasta 180, sino de 0 a 90 o de 0 a 1, y medir de aquí de 0 a 90 o a 1, pero como es el ángulo está por otro lado, serían valores negativos. Volteé artificialmente mi sistema tradicional de medir ángulos en el círculo. Bien, déjenme silenciar el 21 que es el mío. Sí. ¿Qué? Sí. Es una chica de servicio social. Anda viendo su trámite. Ok, pues aquí es en E, es 1. Acá dijimos que sería como 60, pero negativo, o sea, como por aquí, menos 6, menos 0.6, perdón. Menos 0.6, no llega a menos 1. Menos 0.6. Cuando x es igual a y, pues es menos que 45 grados, como unos 30 grados. Sería como 0.4 más o menos. Ya en L, sí, como 45. ¿Sí? No es menor también. En L, es por acá. Y luego aquí, fíjense, me salió porque empezaba a subir. Es un poquito positivo cuando está más allá de la M. Como que podríamos decir que está por acá. Ya tengo puntos en los cuales podría yo no trazar un polígono, sino dado que tengo una función que es no lineal, yo veo que, y es continua y es no lineal, pues se debería trazar algo similar, una función no continua, vamos a ser continua, pero continua, no lineal. El no era de los denominadores sustantivos. Ok. Entonces, esto iría más o menos, va aumentando poco a poco la inclinación, fíjense, va aumentando poco a poco. Haría más o menos esto. Sería como una especie de S. Y luego, más o menos lo equivalente. Hasta que llega a 0, pero llega por aquí, 0, y más o menos se mantiene constante la inclinación hasta que llega aquí. Va aumentando la negatividad, llega aquí, y luego al llegar al D, ¿qué sucede en el D? Aquí la inclinación es casi una línea recta. Si es una línea recta, entonces tendría la misma inclinación. Se mantiene más o menos aquí. ¿Y qué sucede en el D? ¿Cuál es la inclinación en una esquina? No se puede definir. Las esquinas no tienen tangentes. En dos palabras, estamos ante un límite de esta función. Fíjense lo interesante. Esta es una función.
estamos graficando como la inclinación depende de X, no se mantiene igual, cambia. Si el valor de Y' depende de X, entonces ¿qué es? Es otra función, llamémosla, esta es G de X. Tenemos una función, obtenemos la derivada o la inclinación en cada punto de esa función no lineal. Tenemos una función no lineal, obtenemos la inclinación o derivada en cada punto de esa función no lineal y lo que vamos a obtener es otra función. O sea, lo que decimos que esta función azul es la derivada de la función anaranjada. Esta tras la línea constante, continua, es una función continua. Esta es f de x, es igual a esta, decimos, f de x es continua. En cambio, esta función que nosotros arbitrariamente la llamamos como f de x, es no continua o discontinua, para usar el nombre matemáticamente dominguero, es discontinua. Y es discontinuo porque la función original, f de x, tiene una esquina y en las esquinas no hay inclinación, no hay pendientes. No podemos definir la pendiente, por lo tanto aquí tenemos un hoyo en la función. Donde además, fíjense, no, es azul, en D, de repente, aquí es negativa y de repente la inclinación, aquí es negativa, vamos a la regla para que sea evidente. Aquí la pendiente es negativa, antes de la esquina. Está la esquina donde no hay inclinación y luego, como una inclinación positiva. ¿A qué se parece? A la última función cuyo límite vimos que era trasladable. Y tenía una línea por acá y la otra estaba por acá, después del origen. Pues sí, puede suceder que si bien esta función no es discontinua, esta es continua y presentaría un tipo de discontinuidad trasladable. Entonces aquí empieza a aumentar la inclinación, llega a un valor máximo y luego empieza a disminuir la inclinación hasta que llega a 0. Es negativo, llega a 0 acá y luego se hace negativa, viene para acá. Luego aquí comienza a aumentar y volvemos a tener otro 0. Llega aquí a este valor, luego vuelve a disminuir la inclinación, vuelve a ser 0. Aquí sigue disminuyendo, negativo, le puse positivo aquí, no es negativo, me equivoqué, tiene inclinación negativa. Por acá. O no tanto, están bastante planitos. Queda por aquí, viene así, luego vuelve a aumentar y se vuelve a ser positiva, donde termina aquí. Esta línea azul, g de x, es la derivada de f de x. Y es una primera forma en la que podemos vislumbrar
no imaginar, no es producto de la imaginación, es una interpretación semi-cuantitativa o estimación de la derivada. Como se dan cuenta, entonces no es tan difícil obtener la derivada de una función, no de manera gráfica. Es relativamente simple, porque puedo aquí ver que la derivada de esta función, cuya forma alfanumérica sepa la cual es, debe ser una función bastante compleja, polinómica. ¿Sí? No necesito ni siquiera conocer esa forma alfanumérica de esa compleja función para obtener una aproximación o imagen estimada semi-cuantitativa de su derivada. O sea, tampoco es motivo para asustarse. ¡Ay, la derivada de las funciones! No, es como que debe asustarse con el petate de nuevo. No, aquí es el petate de la derivada de la función. Entonces, no nos asustemos, no es tan complejo. Lo importante es ir entendiendo qué significa. ¿Qué significa? Y voy a permitirme poner un ejemplo que sería objeto de otro curso. ¿Cómo se llama? Física. Pero yo en el bachillerato física. Decimos, vamos a graficar la posición de un curso típico de física horrible. La posición de la partícula. Ya se fastidió el asunto. ¿Sí? Porque estamos viendo el movimiento, la cinemática. ¿Sí? Y siempre nos hablan de partículas de cinemática. La posición de la partícula en el espacio y cómo depende del tiempo. La posición es X y el tiempo es T. Y entonces, no me voy a meter en altura, no vamos a revisar esto, no es física, pero sí es un ejemplo de la física para entender qué significa, qué puede significar la derivada de una función. Aquí estamos hablando de qué fenómeno. Pues si X se relaciona con T, estamos hablando de, y X es posición, que se mide de acuerdo a un sistema de referencia espacial como distancias, a cuántos metros está el origen, pues esto lo llamamos como velocidad. Podemos hacer una gráfica de la posición, ojo, no es XY, es posición contra el tiempo. En ese sentido, lo que nos está diciendo es que esto sería Y entre X. Y de hecho, delta Y entre delta X, perdón. O sea, Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. ¿Eso qué es? Pendiente. Entonces, ¿qué es la velocidad? Imaginemos que es una partícula, puede ser un automóvil que avanza por la carretera. Empieza del origen, pisa el acelerador, empieza a recorrer una distancia en un tiempo X. Llega a una distancia máxima en este tiempo y luego empieza a, ¿qué creen? Olvidó algo y se regresa. Olvidó el dinero para ir al súper. Regresó por el dinero y entonces se va más rápido. Y ya llega al súper.
no cambia su posición durante tiempo X, porque está comprando, y luego se regresa. Bien, ahí está. Podemos graficar la velocidad. ¿Y cuál es la gráfica de la velocidad? La derivada. La velocidad es la derivada, lo escribimos así, de x en dt. La derivada de la posición en función del tiempo, que es la velocidad. Y es la otra forma que representamos el concepto de derivada entre dos variables. Primero, como la inclinación, ¿dónde está mi inclinación? Aquí está mi derivada. La inclinación en cada punto de la función. Esa es una interpretación de lo que es la derivada. La línea tangente en cada punto. Otra es como f' de x. Otra es como y de x. Otra es como la gráfica de estos valores que calculo a través de la tangente en cada punto o inclinación en cada punto. Y la otra es como dx, bueno, sería dy en dx para cualquier sistema, cualquier relación entre cantidades para cualquier función. En general sería cómo cambia y entre x, sería entonces esto igual a la derivada de y en función de x. Bueno, en física la velocidad es la derivada de la posición en función del tiempo. La pendiente empieza en 0, aquí tenemos otro 0, aquí tenemos otro 0, aquí tendríamos un 0 desde aquí hasta acá. Aquí tendríamos valores negativos, aquí tendríamos valores positivos, aquí tendríamos y grandes, porque como se hizo tarde porque olvidó el dinero, entonces tiene una pendiente grande. Aquí la velocidad no es tan grande, esto es velocidad, y aquí es, fíjense, se está regresando. En física decimos que la velocidad tiene dirección, o voy o regreso, o es positiva o es negativa. Cuando regreso la velocidad es negativa, si hay velocidades negativas. Aquí tendremos entonces una velocidad negativa, por eso la puse aquí abajo. Entonces, esta sería la gráfica de la derivada de la posición en función del tiempo, o la gráfica de cómo cambio la velocidad en el velocímetro en función del tiempo. Es un uso que hacemos del concepto de derivada en el mundo real. Por ejemplo, para entender fenómenos de movimiento, o incluso, como biólogos nos interesa, cómo cambia la población en un ecosistema, de alguna especie en un ecosistema. Aquí estaríamos quizás graficando, bueno, aquí ya se extinguió, a lo mejor migración. De repente no encontramos organismos de una especie porque viajaron. Por ejemplo, en el verano no encontramos golondrinas aquí. No, porque migran al norte. ¿Cuándo las encontramos? En el invierno. Y podemos hacer un estudio de la cinética de la población mediante la derivada de la gráfica del conteo que acabamos de ver.
nos da idea de qué tan rápida o qué tan lenta es la migración de organismos. Eso sí es por migración. Si es por depredación o es por muerte, tendríamos que verificar si la muerte es por depredación, si es por escasez de nutrientes, si es por exceso de toxinas. A lo mejor el problema no es la escasez de nutrientes, sino que hay tantos nutrientes que al alimentarse los organismos están desechando tantas excretas que están contaminando su propio sistema. Y a través de intoxicación por la interacción con las excretas puede estar provocando una mayor mortalidad en los individuos de la población. Entonces vemos que efectivamente es importante que entendamos como estudiosos de los fenómenos biológicos, como gente de las ciencias biológicas, qué es la derivada de una función, que no es cosa del otro mundo. Ahora, esto es una aproximación, una estimación. ¿Cómo lo hacemos para saber realmente cuál es la cantidad de organismos que están desapareciendo y cuál es su tasa de desaparición o cuál es su tasa de reconstitución o de recuperación de la población en el ecosistema? Bueno, para eso tendremos que ya meternos a la otra forma de la derivada, que es esa que pusimos como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Como se dan cuenta, de tanto usarla ya me acordé de ella. Veremos cómo usar la definición que es la otra. ¿Tenemos cuántas? Tenemos la inclinación de la línea tangente, la f' de x, y' de x, la línea de la función, o dx, dy de x, o el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Todo eso es una derivada. Por hoy ya llegamos al límite. Dejemos de estar derivando, o más bien desvariando.